La fe se produce por el oír la palabra de Dios. Si no oís palabra de Dios, no se genera fe, porque la fe viene por el oír. Esto es lo que declara la palabra. Vos tenés que entender que hay una conexión coherente que Dios ha establecido para nuestro crecimiento, nuestra identidad, nuestra identificación con Él. No es algo subjetivo, es algo concreto que a medida que des los pasos adecuados y ordenados, vas a ser sorprendido de una manera sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque Dios es sobrenatural. Y eso es lo que Él quiere, que vos te conectes con esa dimensión espiritual, que pongas garra en crecer espiritualmente, que pongas pasión en sus cosas, que lo busques, que te desesperes cuando no sentís su presencia, que te arrepientas cuando metés la pata. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. La fe se produce por el oír la palabra de Dios. Quiero que veas Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Palabra de Dios pura. Así que la secuencia es, yo tengo que tener palabra de Dios. Y esa palabra va a generar algo que es sorprendente. Y ese algo que es sorprendente es un don de Dios que es la fe, que te va a hacer ver cosas que no ves en tu carne, que te va a hacer vivir cosas que tu carne no puede vivir. Te va a hacer alcanzar diferentes niveles. Y esto es lo que estamos haciendo. Te estamos forzando a que subas un nivel más, para que vivas en ese nivel, en esa dinámica espiritual. La obediencia. Ahora, si yo tengo palabra de Dios en mi mente y la palabra produce, el oír la palabra produce fe, y yo creo en Dios, yo creo que Él actúa a través de esa dinámica de fe. El obedecer es lo más sencillo que hay. Porque la realidad es que Dios es poderoso y yo quiero obedecerle. No es un esfuerzo obedecerle. Miren, la obediencia siempre, históricamente, fue un tema. Nos gusta mucho que nos obedezcan a lo que decimos, pero no nos gusta tanto obedecer. Cuando yo creo, cuando yo activo la fe, es fácil creerle a Dios, porque Él es sobrenatural y Él me muestra lo que yo no puedo ver. Vamos a 2 de Crónicas, verso 17. Josafat siguió el ejemplo de David y buscó a Dios.
Entonces Josafat fue premiado por esa obediencia. Segunda de Crónicas 17, 3 y 4. Y Adonai estuvo con Josafat. Esto es lo que sucedió con José. Dios estaba con José y todo lo que tocaba era prosperado. Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Dios nos prueba. Prueba tus pensamientos y los míos. Prueba nuestras reacciones. Prueba a ver qué es lo que sale de nuestra boca. Prueba nuestras actitudes. Prueba nuestra fidelidad. Y con razón, porque si Él quiere darnos la administración de las riquezas justas, yo primero tengo que ser fiel con las riquezas injustas. Las riquezas injustas son las que manejamos todos los días. La palabra dice que debemos honrar a nuestros empleadores. Esto es una palabra fuerte en una sociedad sindicalizada. A mí me interesa que tu vida crezca y que entiendas lo que Dios quiere para que seas exitoso. Pero si la palabra de Dios me dice que yo debo honrar a mis empleadores porque yo como de la higuera que ellos tienen, entonces es necesario comprender que debo ser fiel en las riquezas injustas. Cuando Dios vea que yo soy fiel, que sé administrar las riquezas injustas, entonces Él me va a dar las riquezas justas. La obediencia a la palabra de Dios es lo que va a permitir que haya prosperidad en tu vida. Es lo que va a permitir que en tu vida haya una dinámica espiritual totalmente diferente a lo que quizás viviste durante mucho tiempo.